Tenemos un pizarrón en blanco, Nicolás. Nicolás, ¿cuál es la idea? Hola. Nico, fíjate que está silenciado, ¿eh? Por ahí estás hablando y no te estamos escuchando. Ahora se escucha, perdón. Ahora sí te escucho. Lo que no se ve Estaba nada es de diciendo. nada, no se Sí, ve sí, nada ahora de tu sí. pantalla, ¿eh? A ver, esperen un poco. Eh, acá. Perdón, se me silenció y no lo vi, perdón. Bueno, no, yo decía que acá nosotros habíamos dicho que hicimos la estructura del primero y después esta sección vimos como que estaba unida a una X que podía ser este convecto, después el No estamos flujo viendo o tampoco, ¿eh? Sí, Nicolás, están. no estamos viendo nada de lo que estás escribiendo. a ver. Porque compartí con la pantalla. Uf. A ver, un momento. Tranqui, pero fíjate. Me parece que compartiste el pizarrón en lugar de compartir tu imagen. Sí, me confundí, perdón. A ver si ahora sí. No, seguimos viendo el pizarrón. Ay, un momento, entonces voy a salir de acá. Para eso, tenés que salirte y volver a compartir. Sí, a ver Y si cuando ahora sí. compartís tenés que elegir la ventana Sí, correcta, sí. porque Zoom Ahí comparte está. ventanas, no comparte programas. Sí, está bien. ¿Ahí se ve? Ahí se ve algo, sí. Un poco chiquito, pero algo se ve. Bueno. No, lo que pasa es que no se guardó lo que yo quería. Bueno, sí que le saqué una foto de la pantalla. Es esto de acá, de lo que habíamos Ok. estado haciendo. Sí. Entonces, bueno, acá esto Metí de el rojo es la subtítulo que yo veo. O sea, primero hicimos esta estructura del primero, Ujú. el que aparece ahí, y después, bueno, vimos que en esta sección todos comparten una estructura similar, solo que en algunos se les uniría, en donde acá está el carbono unido a estos tres hidrógenos, habría un flúor o un cloro. Ok. Entonces, dijimos que podía ser, está unido a un X, que podía ser esta estructura, es el flúor al cloro. Bueno, eso es lo que... Ok, entonces, ¿cómo describimos terminamos. el enlace alrededor del azufre? Nosotros, según Trepeb, lo describimos como tetraédrico. Ok. Y Ahí los dijimos iba a salir. oxígenos los que le pusimos a los terminales que no tienen el hidrógeno como A, y esos son 2 sigma, 2 enlaces sigma, azufre sp3 con P de SA, 2 pi S del azufre con D, con los P del Ujú, oxígeno S terminal. Después ujú. un sigma del azufre sp3 con un sp3 del oxígeno B que está unido con el hidrógeno. Y un enlace sigma sp3 del azufre unido al X, que puede ser, el X sería sp3 del carbono, o P del flúor y P del cloro. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene Sí, alguna? lo que pasa que, bueno, lo habían puesto en la pantalla, pero no llegué a sacar la foto, lo siento. Está bien, Estaba está escrito. perfecto, Nicolás. Ningún problema. Se ve, yo lo estoy viendo. Imagino que todo, digamos, no es la vista más clara del mundo, pero me parece que se puede entender de lo que estamos hablando. Y después, bueno, para lo del C, lo de la acidez, Espera, acá, esperame bueno, un segundito. ¿Todo el mundo lo vio esto? perdón. Alguien tiene alguna duda con respecto a cómo es el enlace alrededor del azufre? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo pensarlo? Alejo dice que no. A ver, ¿quién más está ahí?
Ok. Bueno, ¿todo el mundo lo pensó igual? ¿Nadie tiene ninguna duda con respecto a esto? Bueno, eso está mal. Bien. Es importante que podamos construir la Lewis bien. Por ejemplo, en alguno de los grupos, me parece que Nicolás mismo me preguntaba, que es una pregunta interesante, una pregunta posible. En el caso del flúor me preguntaba si el flúor va a estar unido al oxígeno o va a estar unido al azufre. Y la respuesta ustedes la saben bastante bien, porque ustedes saben que el enlace azufre-flúor va a ser un enlace fuerte y el enlace flúor-oxígeno es un enlace débil, porque tanto el flúor como el oxígeno tienen pares libres y eso va a debilitar el enlace. Entonces, a la hora de elegir qué estructura de Lewis, construyen una estructura de Lewis con la que tiene los enlaces más fuertes. Entre paréntesis, recuerden que pueden usar, no lo mencioné antes, lo menciono ahora, vieron que en el Classroom le compartimos el paper que usamos la clase pasada, que tiene las energías de enlace. ¿Lo tienen presente? Sí, sí. Ese mismo paper lo pueden usar para consultar los datos. O sea, si tienen alguna duda, ustedes ya saben cualitativamente que el enlace entre oxígeno y flúor es más débil que el enlace entre flúor y azufre. Pero si quisieran verlo cuantitativamente, seguramente esos enlaces están descritos en el paper. Así que pueden ser cuantitativamente. ¿Estamos? ¿Sí? Se voy a estar hermoso. Bien. Bueno, ¿quién explica la segunda parte? Que no sea ni Nicolás ni Alejo. ¿Dejo de compartir o lo dejo Dale, así? así le damos espacio a otro grupo. La parte del... Ah, bueno, no. Bueno, dale, Ignacio. Hola, 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 ¿se me escucha? Sí, Sí, te escuchamos perfecto. bien. Buenísimo. La segunda parte, ¿cuál sería? La C, Como tal. ¿no? La Sí, C. sí. Ordenarlos. Ordenamos primero el del grupo metilo, como el menos ácido. Ok, Después el del grupo cloro y después el del flúor. ok. ¿Y eso por qué? El primero fue fácil porque de los tres grupos es el único cuyo efecto inductivo va en contra de la acidez, porque añade densidad electrónica al azufre, por ende se le añade densidad electrónica al oxígeno y el hidrógeno tiene menor carácter de protón. Y entre el del grupo cloro y el del flúor, ambos van a favor de la acidez, pero el flúor, al ser más electronegativo, tira más. Y por eso tenemos este otro. ¿Y podrías elaborar eso de va a favor de la acidez? A favor de la acidez, el efecto ¿cuál es el inductivo origen de eso? el efecto inductivo contribuye a la escasez de densidad electrónica del hidrógeno. ¿No? Eso, ¿cómo lo estás pensando? Cuando decís efecto inductivo, ¿cómo lo estás pensando? Efecto inductivo me refiero a en qué vector están dirigidos los electrones en un enlace, ¿no? La conectividad. Sí, sí. Bueno, recuerden que la otra forma de argumentar acerca de la acidez es, pueden mirar la estabilidad del anión. Entonces pueden preguntarse qué estructura va a estabilizar, se va a estabilizar como anión mejor. En ese caso van a tener una carga negativa, y entonces van a tener una carga negativa que esta va a estar asociada a una estructura que tiene un átomo más electronegativo, entonces esa estructura es más favorable. Sí, ambos argumentos son válidos. En este caso, digamos, las dos
los dos argumentos les sirve, o sea, lo que estaban planteando, digamos, el efecto inductivo atractor, o sea, lo que va, o sea, tener un átomo electronegativo como el cloro y el flúor, que tiene un efecto inductivo atractor, ¿sí? De densidad electrónica, lo que va a terminar resultando es en una polarización mayor del enlace oxígeno-hidrógeno, ¿sí? Entonces, ese protón, digamos, la reacción de transferencia de protón, desde ese protón a, por ejemplo, una molécula de agua, va a ser más eficiente, ¿sí? Entonces, bueno, va a estar más favorecido la disociación, ¿sí? Y eso se traduce o se asocia con la mayor acidez. Y por otro lado, lo que decía Luis, el efecto inductivo atractor de electrones, densidad electrónica, permite explicar, digamos, una mayor estabilidad o estabilización de la carga negativa en el anión, ¿sí? O sea, nosotros pensamos, o sea, está bueno siempre en esto pensar qué le está pasando a la especie y también plantear la reacción, ¿sí? Que estamos estudiando, que estamos analizando, que es la disociación al protón y el anión, ¿sí? Porque a veces lo que nos va a servir es ver cómo son comparativamente las estabilidades de los aniones también. Una cosa, lo ideal sería igual, ¿no? Hablar de las dos cosas, ¿no? Sí. De qué tanto se estabiliza el producto y cómo se desestabiliza el reactivo. Sí, la verdad que con una nos conformamos, pero sí. Okay. Sí, en este caso, o sea, a veces, un poco lo que decimos, en este caso las dos son equivalentes, ¿sí? O sea, en este caso las dos son equivalentes. Puede haber casos donde la tendencia de acidez se explique más fuertemente, o sea, sea más claro explicarlo por la estabilización del anión. Y típicamente, en ese caso, es cuando estamos hablando de aniones que, por ejemplo, pueden establecer estructuras resonantes diferentes, ¿sí? O sea, en este caso va a ser muy equivalente porque la diferencia entre las dos especies es el flúor versus el cloro versus el grupo metilo. ¿A Nicolás? No, yo puse ahí en el chat, pero bueno, que me confunde un poco eso de la estabilización del anión. Yo no estoy viendo el chat. Sí, vos tenés una carga negativa extra cuando estás mirando el anión, y bueno, y el anión va a ser más estable cuando el anión tenga átomos que son más electronegativos. O sea, la otra variante es cuando el anión tenga capacidad de repartir la carga entre más átomos, porque hay resonancia. Eso es lo que pasa cuando uno tiene varios oxígenos que tienen doble enlace y oxígenos que tienen... En este caso, podés escribir 3 formas de resonancia para esos oxígenos, lo que pasa es que son iguales en los dos casos, no cambia nada. Pero bueno, si hubiera una distinta cantidad de oxígenos, la resonancia ayuda a estabilizar el anión, definitivamente. O, alternativamente, también se estabiliza por la presencia de átomos más electrónicos. De la misma manera que tiene que ver con la afinidad electrónica, vos pensás, estás agregando un electrón más, ese electrón va a meter repulsión, a menos que esté compensado por un átomo que está trayendo más del lado donde la carga nuclear efectiva es mejor, y eso es un átomo más electrónico. O sea, tiene que ver con eso, claro. Claro, electronegativo, digamos, si querés, en realidad electronegativo es como una abreviación para decir es un átomo que tiene mejor carga nuclear efectiva. No tiene que ver, en este caso no estoy usando la electronegatividad en el sentido de compartir los electrones. Tiene que ver con la característica general que tienen los átomos electronegativos, son aquellos que tienen carga nuclear efectiva mayor. Eso significa que atraen más los electrones, eso significa que atemperan la repulsión que puede tener el anión. ¿Se ve? Sí, cuando hablamos de deslocalizar más eficientemente la carga negativa, es lo que también es otra manera de verlo, ¿sí? O sea, que vos podés acomodar, estabilizar este electrón extra, ¿sí? Sí, el que está dibujando es Ignacio, ¿no? Sí. Sí, bueno, ahí Ignacio pero igual las formas de resonancia.
las formas de resonancia no son las mismas en los otros, solo que con Sí, otro. correcto. En este Sí, caso, en este caso, es en lo que este caso dijimos, no. en este caso no cambia, ¿sí? Ah, Estamos hablando superpuesto. no, pensé que yo estaba mal, perdón. No, está bien, está bien. El argumento es, en algún caso, la presencia de más estructuras de resonancia ayuda a explicar la estabilidad del anión y, consecuentemente, cuanto más estable el anión, más ácido, o sea, la reacción se desplaza hacia productos, así que el ácido resulta más ácido. En este caso tiene que ver con la estabilidad del anión, no con la presencia de más estructuras de resonancia, porque, como bien dijimos recién, las estructuras de resonancia son iguales para los tres ácidos, en este caso. Lo que hay es la presencia de un átomo más electronegativo. Bueno, esa parte me parece que estamos, salvo que alguien quiera o no entienda algo, o quiera repetir algo, porque nos queda un punto más para analizar. En el último punto dice, indique si alguno de ellos reacciona con el agua. Bueno, además de la reacción con el agua para desprotonarse potencialmente, pensamos en la posibilidad de romper el enlace azufre-carbono o azufre-flúor o azufre-cloro. Correcto. Buscando energías, sabemos que el de azufre-cloro es un enlace muy fuerte y no es probable, o sea, es improbable que se rompa este enlace por hidrólisis. Perfecto. En cuanto a estos dos, no estamos seguros con el flúor, pero seguro que este sí se puede romper para terminar generando ácido sulfúrico. Bueno, vos recordás que el azufre-flúor es un enlace simple con el flúor, ¿no? Que solapa súper bien. Y Yo no lo sacaría. Estamos más tirando a no sacarlo. Claro, recordás que el hexafluoruro de azufre es súper inerte. Es verdad, sí. Y esos son todos enlaces simples. Sí. Entonces, este no reacciona, ¿no? Efectivamente, el que reacciona es el cloro sulfano. Okay. Y eso lo que va a tener es un ataque del agua sobre el azufre y que te va a dar sulfúrico. Eso. Perdón, me perdí. O sea, el que reacciona es el 3. Es el cloro. Cloro. Ah, ¿y por qué el cloro y no el carbono? Perdón. Porque el enlace con el cloro es más fuerte que el enlace, perdón, es más débil, porque es el enlace más débil de los tres. Ah, pensé que habían dicho al revés, perdón. Y la razón por la que es el más fuerte es porque los otros dos átomos son átomos del segundo período y solapan mejor. ¿Estamos? ¿Se ve? Sí. Bueno, una consulta. Dale. ¿Podría ocurrir en el caso del enlace azufre-flúor que sí hidrolice con el agua, pero hidrolice muy lentamente? Como hemos visto en algunas moléculas, como no me acuerdo si era el SF4. A ver. Sí, todo es posible. Puesto a que te pregunten como te están preguntando, porque la pregunta te está dando información, te dicen, de los tres ácidos hay uno que reacciona con el agua. Efectivamente, la pregunta te tendría que haber dicho fuera de la reacción trivial de la acidez, ¿no? Están diciendo, sí, a mí no, esa pregunta se puede interpretarse como cómo es la reacción de hidrólisis con agua, digamos. Bueno, te dicen que uno solo de los tres ácidos reacciona o se hidroliza en agua. Entonces, tenés que elegir cuál de los tres es más probable. Ahora, yendo a la pregunta de sí, a ver, todo es posible, todo, digamos, pudiera ser que reaccione lentamente. Sería esperable que reaccione lentamente porque efectivamente tiene que romper un enlace que es fuerte, que es un enlace flúor-azufre. Así que sería esperable que la reacción sea lenta si ocurriese. De hecho, no ocurre. Tampoco hay mucha fuerza impulsora, porque cambiar flúor por oxígeno no se debe ganar gran cosa si es que se gana algo. Bueno,
lo pensás, digamos, tenés una estructura de resonancia más, o sea, ahí por ese lado, Puede ser. Para la estabilidad del anión, acá preguntan si el complejo del ácido del fluoro, el que tiene flúor es el ácido más fuerte de todos. yo no veo el chat nuevo. No sé por qué. Lo cual es un problema, porque te tendría que pedir ahora para que compartas el problema. ¿Cómo? Bueno, ¿hacemos otro problema? Ah. ¿Les parece? Alt H. ¿Sí? Bueno, a ver, dejen de compartir, a ver si yo puedo mandar a ver, archivo, si me deja. Ahí está. Un segundo, ¿eh? ¿Dónde lo metí? Momento. Ejercicio, ¿dónde lo guardé? Sí, dar las instrucciones de cómo mirar el chat a través del chat. Sí, no, pero lo vi. Ahí empezó. Bueno, momento. Y vamos a terminar el año siendo expertos en eso. No me deja. No me deja compartirlo. Bueno, a ver, déjame ver si lo puedo hacer yo. Te lo mando por mail, porque no sé por qué. Yo lo tengo acá. Para que lo edito un segundito y te lo pongo. No, te lo mando por. No, ya lo estoy por mandar. Ok. El otro día también a mí no me dejaba compartir, no sé muy bien por qué. Sí, es raro. Me dice, network disconnected. No me dejó. Ahora voy a ver si lo hago PDF. Ahí fue. Ahí lo tienen todos, ¿no? Ahí yo lo veo. Bueno, bájenselo y lo separen en salas de nuevo para que lo discutan. Es un poquito, este problema también está tomado de es de un parcial, ¿no, Flor? Sí. Esto tiene como un poquito de todo, de propiedades redox. Una pregunta, pero la tabla esa que nos pasó la clase pasada, ¿se puede usar como todas las tablas Sí, para sí, resolver es parcial? una tabla en formato paper, pero sí. Sí.
Sí, sí, para el cuatrimestre que viene la vamos a editar, pero de momento lo usamos No, pero digo, para resolver los ejercicios en el parcial, ¿se puede tomar datos de ahí? Sí, definitivamente. sí, es válido. Se puede. Eso Perfecto. sí, otros no. Pero, o sea, eso sí, por ejemplo, las tablas que aparecen en Classroom también. También, también. Todas las tablas que ustedes tienen, la tabla periódica, todas las tablas que están, todas las tablas con los diagramas de Latimer, todo eso son datos. Es material de consulta permitido. Perfecto, gracias. Bueno, lo separo. Vamos.